Sandra Míguez es periodista, integra también la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta. Bueno, estamos ante el nacimiento de un libro, el libro del que sos autora. Contanos por qué se llama Crímenes Menores. Bueno, la verdad es que estoy muy satisfecha con este trabajo. Se llama Crímenes Menores porque es un concepto que trabajó y que expuso Rita Segato cuando estuvo en calidad de testigo de contexto, participando en el jury al juez Carlos Rossi, a pedido de la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná, que fue una de las que solicitó el jury al juez Carlos Rossi por ser el juez que liberó a Sebastián Wagner, que ya tenía 2 condenas por delitos sexuales y que esa liberación luego hizo que fuera el feminicida de Micaela García. Y el concepto de crímenes menores es el que explica y el que explicó en la instancia del juicio Rita Segato, entendiendo que la justicia considera los delitos sexuales como si fueran crímenes menores, cuando en Ujú. realidad son crímenes aberrantes y son crímenes de odio. Entonces me pareció que era una categoría sumamente adecuada para, para el título del libro y para explicar por qué la justicia termina no teniendo esta perspectiva de género que es tan necesaria para comprender la problemática que tiene en sí todo lo que son los crímenes sexuales, los delitos de odio y todo lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, lesbianas, travestis y trans, que es una cuestión sumamente indispensable porque necesitamos un cambio cultural. Las leyes a veces están, pero lo que falta es entender la necesidad de incorporar esta perspectiva a la hora de juzgar los hechos. Y eso es lo que explicó tan claramente Rita Segato y también Enrique Stola y también quienes han participado pidiendo este jury, la necesidad de que la justicia ponga en una real dimensión la problemática de género cuando tiene que analizar estos casos. El libro es un reconocimiento al trabajo que desde la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans se viene realizando y que ha posibilitado que se lleve adelante este juicio histórico, porque es la primera vez que se hace un jury a un juez por un tema que tiene que ver con un feminicidio y es la primera vez también que participan testigos de contexto en un juicio por temas de género. Y esto es un hecho histórico y me pareció sumamente importante documentar esto y es mi mirada, mi interpretación, mi lectura de lo que fue ese jury, en el que tuve oportunidad de presenciar como periodista y también como participante en la Asamblea de Mujeres. Y me pareció que tenía que quedar esta documentación para quien quisiera leerla y también para contar lo que habían sido ese proceso que duró bastante tiempo desde que sucedió el lamentable feminicidio de Micaela García hasta que sustanció este proceso de enjuiciamiento a Carlos Rossi. Esta cuestión de género, esta perspectiva de género que tanto se le reclama en tu libro y en general el periodismo viene reclamándole a la sociedad y al mismo periodismo también. Esta perspectiva de género, Sandra, ¿cuándo entró a tu vida? ¿De qué manera en tu carrera, en tu profesión, vos te interesaste por la perspectiva de género? A mí me pasó que yo venía trabajando en la comunicación y en prensa y en periodismo. eh, y cerca del año 2004, 2005, no recuerdo bien la fecha, yo trataba siempre en mis notas periodísticas, hablaba de cuestiones sociales, de temas de salud, mucho de temas de salud, y siempre incorporaba el tema de género sin tal vez nombrarlo de esa manera. Y me convocan de una organización de periodistas de Buenos Aires a participar de un taller.
Y ahí empecé a darme cuenta del trabajo que venía realizando y a entender que había otras compañeras y compañeros que también estaban analizando estos temas y ver también que era indispensable empezar a desterrar algunos estereotipos de género, algunos estigmas que se manejan y que todavía siguen vigentes, pero era importante hacer ese trabajo a conciencia, ¿no? Buscando voces femeninas, buscando la incorporación de la mirada de género, ampliando las voces, que no siempre fueran eh, entrevistados varones o referentes varones para las notas o para los temas que buscábamos, sobre todo cuando se trataba de temas que eran siempre considerados como netamente masculinos. Bueno, y empezamos a trabajar en una dinámica, en ese taller donde veíamos las imágenes que se publicaban en los medios de comunicación, que hablaban siempre de determinados tipos de mujeres muy estandarizadas y las mujeres vistas como un objeto, ¿no? En donde no necesariamente un objeto sexual, sino que también un objeto en distintas formas, ¿no? Y esto fue muy rico ese primer encuentro porque había periodistas de distintas provincias del país y ahí se formó un grupo que se llamó Red Par, que hasta el día de Ujú. hoy sigue funcionando, en donde estaban en ese momento Sonia Santoro y Sandra Chager como las coordinadoras y un montón de gente más como Silvina Molina, luego Liliana Hendel, compañeras de Jujuy, de distintas provincias. Y bueno, y esto fue desarrollándose así de esta manera y hoy tenemos dos redes que abordan desde el periodismo la cuestión de género. Una es la Red PAR y la otra es la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Y es un tema que que seguimos todo el tiempo trabajando porque creemos que es fundamental que también desde la comunicación, desde el periodismo, propiciemos un cambio cultural que es lo que se necesita. En este cruce del periodismo y la perspectiva de género, ¿qué sentís que ya se ha logrado y en qué sentís que todavía falta batallar un poco? Yo creo que ha habido un gran avance del feminismo en todo su sentido, en su amplio sentido, de colocar a los temas en la agenda pública. Esto es un gran cambio, es decir, esto no hace un par de años atrás, sin irnos muy lejos, no sucedía. Tal vez incipientemente se empezaban a hablar de algunas cosas, pero con la presencia que hoy tienen los temas de la agenda pública, en donde está la cuestión de género, me parece que eso es lo novedoso, eso es lo importante y el gran avance que se ha logrado. Aún queda seguir trabajando por este cambio cultural que es necesario, porque decimos, a veces están las leyes o las normativas o determinados tipos de políticas que podrían ser mejores, siempre perfectibles, pero a veces hay algunos recursos sumamente interesantes, pero sin embargo vemos que cuesta la puesta en práctica o Ujú. en la justicia. Escuchamos declaraciones que de pronto hablan de la perspectiva de género, pero al momento de hacerla efectiva todavía cuesta muchísimo que Es eso como sea una real. pose todavía, ¿no? Todavía falta profundizar y Ujú. que realmente se entienda que es sumamente necesario para todas y todos este cambio, que no es solamente para las mujeres, fundamentalmente las mujeres hemos sido discriminadas en un montón de cuestiones y dan fe de ello las brechas de género, las brechas salariales, el techo de cristal y todas estas categorías que se vienen analizando, pero también para toda la sociedad. Necesitamos que la sociedad sea más humana, más justa, más equitativa y creo que por ahí va este cambio que proponemos. ¿Qué te parece a vos qué es el periodismo si yo te pidiera una definición así general o qué significa para vos en tu vida y en tu profesión el periodismo? Y además, ¿cuál es el desafío que te parece que tiene el periodismo a futuro? El periodismo para mí ha sido realmente un espacio de realización no solamente personal, sino también de construcción social. Creo que tenemos un espacio de trabajo sumamente rico,
sumamente cambiante, en donde tenemos la posibilidad y la fortuna, digo yo, porque para mí es un placer de escuchar a distintas personas con sus ideas sobre lo que están realizando, sobre la forma de encarar la realidad, sobre los análisis críticos que necesitamos. Y esta posibilidad la tenemos a través del periodismo, así que para mí es realmente una herramienta social fundamental. Y el desafío creo que es en corrernos del sentido común. Seguir entendiendo que el periodismo requiere de profesionalidad, requiere de ciertos valores, eh, valores que hacen a las cuestiones sociales, requiere de empatía, requiere de entender y ponerse en el lugar de la otra persona que a veces estamos entrevistando, y requiere un profundo compromiso con principios que hoy están bastante vapuleados en nuestra profesión, pero creo que ese es el desafío, superar esta instancia de crisis que también nos atraviesa como periodistas, de crisis social, crisis de valores, y recuperar esos principios que han hecho del periodismo siempre una profesión noble o por lo menos muy ponderada, y que hoy vemos que está realmente en crisis porque se ha desvirtuado en algún sentido, y en algunas personas han desvirtuado lo que es la práctica y el oficio de periodismo, y creo que recuperar esos valores es parte de nuestro compromiso y nuestro desafío también como profesionales de la comunicación. Sandra Míguez, muchas gracias por haber pasado por Ahora TV. Muchas gracias a vos, Elías, y a toda la gente del canal por este espacio.